complementar esto que estábamos escuchando de la nota de Pati Rodríguez Calva, justamente, hoy es el Día Internacional de la Donación de Sangre. Entonces, per se ya sabemos que es muy importante donar sangre. ¿Tú donas sangre? ¿O Fíjate solamente que no cuando tuve- te la piden? Tuve hepatitis. Ah, entonces no puedes. puedo donar. Ya, adiós, Sí, bye. Ok. Así es. Y fíjate que sí, antes sí era, cuando me pedían, iba con mucho gusto Siempre. y era bastante habitual, pero después de la hepatitis ya no puedes volver a donar sangre. Yo sí dono sangre regularmente. La verdad es que o he tenido la mala suerte o la mala fortuna de amigos o familiares que la requieren, ya sabes. Entonces, es algo que sí me gusta. Nunca lo he hecho y eso Pero soy tú muy tienes sincero. un tipo de sangre, además de todo complicado, ¿no? Sí, el tipo de sangre que yo tengo es RH-B negativo. Es la segunda más difícil. La Sí, primera es la O negativo. Sí. Entonces, incluso en ocasiones, en un par de veces, cuando he ido a donar, la aceptan como doble. O sea, ya sabes, si tienen que operar a un familiar y te piden 20 donadores, cuando he ido, la gente que apunta dice, si voy yo, así, no, ya nada más hay 18. O sea, de ese nivel es lo difícil del Sí, tipo sanguíneo. la O negativo es todavía más. La O negativo es la más Incluso, difícil. A mí me tocó algún día algún amigo que tenía ese tipo de sangre, que había una persona que estaba en estado de suma gravedad, necesitaba la sangre, y él venía de una fiesta. Se supondría que no podía donarle. Dijo, ¿sabes qué? Aunque traigas alcohol, así. Aunque se nos emborrache el Claro. paciente, Sí, sí, pero sí. necesita la sangre y sí se la pusieron. Es complicadísimo. Entonces, escuchábamos esta nota de Pati Rodríguez Calva de que, obviamente, por la pandemia, pues se redujo 50% la donación de sangre. Es muchísimo. Es una cantidad enorme. Y de por sí no tenemos esa cultura aquí en nuestro país, desgraciadamente, ¿eh? Así es. Entonces, bueno, pues hoy en el día, en este marco del Día Mundial del Donante de Sangre, pues la Cruz Roja exhorta a la población a continuar con esta donación altruista de sangre, plaquetas y plasma, que también es muy importante. Se utilizan para diferentes tipos de enfermedades, ¿no? O a lo que se requiere, el donar plaquetas o el donar plasma también. Entonces, bueno, la pregunta que en esta época de pandemia se hace mucho la gente es, ¿puedo donar sangre si ya estoy vacunado contra el COVID o si ya me dio COVID? Entonces, las respuestas, la verdad es que están muy bien explicadas. La primera es, ¿qué hago si no sé qué vacuna me fue aplicada? Los donantes de sangre que desconocen qué vacuna contra COVID les fue aplicada deben de esperar 2 semanas antes de poder donar sangre. Pero la respuesta es sí. Si estás vacunado, sí puedes donar sangre. Si no sabes cuál es el biológico que le inyectaron, lo único que tiene que hacer es esperar 15 días. Entonces, después de 15 días, puedes donar sangre sin ningún problema. Y, por ejemplo, si sí sabes cuál es el biológico que te pusieron, como si fue con Moderna, que en nuestro país no están inyectando Moderna, pero bueno, si fue con Moderna, si es que fue a Estados Unidos y se la puso, si es con Pfizer y si es con Johnson & Johnson, que actualmente estas dos últimas las están aplicando en nuestro país, no se tiene que esperar absolutamente nada. Ya puede hacer. Entonces, de una. si te inyectaron al día siguiente de la vacuna, ya puedes donar. Eso está Entonces, bueno. eso está muy bueno. Luego, ¿puedo donar sangre si tuve COVID? Que esa sería pues otra, ¿no? O sea, pensando en que lo puedas como contagiar a través de la donación. Sí, sí puedes, ¿no? Entonces, fíjate que las personas que padecieron síntomas de COVID leve no tienen ningún inconveniente para donar en el momento en el que se recuperen de la enfermedad. Entonces, digamos, un mes después, ya cuando estás recuperado, ya cuando te hicieron la PCR y salió negativa, en ese momento puedes donar. Entonces, no hay pretexto. La Cruz Roja, por ejemplo, realiza pruebas a todas las donaciones de sangre, de plaquetas o de plasma, para detectar anticuerpos COVID, ¿no? Entonces ahí también es cuando le van a permitir o no donar. Los requisitos, muy sencillos, presentar una identificación oficial con fotografía, le piden un ayuno mínimo de 4 horas, tener obviamente de 18 años y hasta 65, pesar más de 50 kilogramos, no haberse realizado tatuajes y perforaciones en el último año, no haber tenido ningún tipo de cirugía en los últimos 6 meses, no haber consumido alcohol en las últimas 72 horas, bueno, salvo excepciones, ¿no? Claro. Como esta de que pues era un tipo de sangre muy, muy complicado. Muy especial, sí. No padecer VIH, sífilis, leucemia, alteraciones de la presión o asma,
y no haber padecido alguna enfermedad en los últimos 15 días. En el caso específico de las mujeres, no estar embarazadas o en periodo de lactancia, y tampoco debe de presentarse si están en su periodo, en su menstruación. Entonces, esos son los requisitos. La verdad es que vaya a donar. Si está en sus posibilidades, hágalo. Sí. Y pues ya está.